Buenos días, hoy en Cara a Cara platicaremos con Miguel Híjar, profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte, el Departamento de Estudios de la Universidad de Guadalajara, temas relacionados a Estados Unidos, México, migración, el Chapo Guzmán, entre otras cosas, y estará con nosotros también Gastón González, secretario de Gestión Integral de Agua de El Ciapa, así que lo esperamos y le invitamos a que se quede con nosotros. 91.5 FM, inicia Cara a Cara. Gracias, buenos días. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara. 9 de la mañana con 5 minutos, viernes 19 de julio, le damos la bienvenida a este espacio Cara a Cara, este espacio de tu titular Enrique Tusain. En este micrófono le saluda Pablo Vázquez Rivera, acompañado en la producción por Laura Martínez Gamiño, en el control operativo por Omar Machain, también Rocío González, muy pendiente de redes sociales, para platicar de varios temas, finalizando una semana importante, una semana de mucha información, y para ello también le damos la bienvenida a este espacio a Miguel Híjar. Él es profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Miguel, bienvenido. Una semana sin duda importante en temas que tienen que ver con migración, con narcotráfico, con cuestiones de relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Bienvenido. Buenos días, Miguel. Bueno, en un momento hacemos contacto con Miguel. Vamos a ver si lo tenemos ahí en la línea. Ahí está. Bueno, vamos a platicar con él, sobre todo porque ahí está esta circunstancia muy particular y que tiene que ver con el tema, bueno, pues de estas modificaciones, ¿no? En cuanto a pues la manera en la que se están llevando los asuntos de forma bilateral en relaciones exteriores, además de, por supuesto, invitarle a que se quede con nosotros y nos envíe sus comentarios, 33 18 80 76 41. Ahora sí, Miguel, buenos días, te saludo, bienvenido a Cara a Cara. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Miguel, pues uno de los primeros temas que nos gustaría tocar con usted es el tema, sin lugar a dudas, de esto que se da a conocer a principios de semana con respecto a la sentencia ya definitiva, esta cadena perpetua para Joaquín Guzmán Loera y las repercusiones que tiene en el panorama de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Este evento, sin duda alguna, marca un suceso importante en la agenda bilateral México-Estados Unidos, en lo que tiene que ver con la cooperación en materia de seguridad, en materia policial, y por supuesto que para muchos esto es una excelente noticia, el saber que el Chapo va a poder ser, al final de cuentas, estar en la cárcel, y ya no en Estados Unidos, a diferencia de las cárceles en México, estará la seguridad de que no podrá escapar, o por lo menos no tan fácilmente como lo ha hecho en anteriores ocasiones. Esto sin duda alguna también representa un importante avance en la cooperación México-Estados Unidos, ya que pues su captura no se pudo haber dado sin la cooperación de las agencias de inteligencia y seguridad de ambos países. Ahora, algo que también sorprende un poco es la retórica de parte del Ejecutivo Federal, que ayer, mientras era cuestionado acerca de la captura y del procesamiento y sentencia del Chapo, decía que le parecía que era inhumano el trato que se le estaba dando, que él sentía compasión por él, que se sentía pues pesaroso por saber que iba a estar preso de por vida. Claro que aquí pues hay que entender que la justicia se está haciendo, la justicia está prevaleciendo, y el Chapo tendrá que pagar por los crímenes cometidos. Sin duda alguna, por supuesto, podría considerarse que es una vida indigna. Sin embargo, cuando se ha atentado contra los derechos humanos, cuando se ha tomado muchas vidas simplemente por obtener ganancias, pues obviamente tiene que prevalecer el Estado de Derecho. Y no hay espacio para la condolencia, no hay espacio para la tristeza cuando estamos hablando de un criminal de alto nivel. También, Miguel, esta circunstancia, la manera en la que de pronto se solicita cierta clemencia, ¿no? Se hablaba para la madre de Joaquín Guzmán, en el sentido de que pues le negaron el visado para poder visitar a su hijo y de pronto tener estos encuentros. De pronto es una especie de, pues no sé, quizá
un mal mensaje, ¿no? a la sociedad, en el sentido de que más allá del perdón del que hablaba López Obrador al inicio y en su campaña y demás, pues sí me parece que hay de pronto ya una violación terrible a los derechos humanos de otros y de pronto en automático quizá cancelas los mismos, los tuyos, ¿no? Sí, definitivamente esa es la premisa sobre la cual descansa la justicia. Entonces, yo entiendo que el presidente López Obrador quiere mantener una narrativa. Como él ayer decía, él es una persona muy idealista, que él quiere ver una sociedad llena de amor y paz, y es entendible que maneje esta retórica, que quiera llamar a la unidad nacional, a reconstruir la paz en este país. Sin embargo, en muchas ocasiones hay que tomar acciones contundentes contra justamente las causas de la pérdida de la paz en nuestro país. Y justamente el crimen organizado es sin duda alguna la principal causa de esto. Entonces, el tratar de minimizar las acciones del crimen organizado y el tratar de ser compasivos y piadosos con ellos, hasta cierto punto puede resultar contraproducente en la estrategia de seguridad y por supuesto también en la propia narrativa social, porque esto entonces lo único que va a generar es que exista una especie de permisividad, que las personas sientan que al poder cometer ilícitos van a recibir la clemencia presidencial, la clemencia del gobierno, y esto no es un buen mensaje tampoco para la construcción de paz en el país. Además, Miguel, esta circunstancia en cuanto a los más de $1,000 millones que ha recibido, pues como tal, el gobierno de los Estados Unidos a partir de las ganancias o de las incautaciones a narcos mexicanos, ¿qué lectura le merece? Sobre todo porque por ahí decía que el gobierno federal dice que va a pelear por los bienes, por todo esto que, pues los Estados Unidos de pronto se han quedado con, pues por ahí ganancias y también algunos bienes inmuebles de otros capos del narcotráfico. Creo que esto puede complicar un poco la relación bilateral, especialmente en materia de la cooperación de seguridad. Ha sido complicada, especialmente desde que el presidente Trump comenzó su retórica en contra de México, que empezó con su narrativa anti-México. El Senado de la República tuvo un comunicado donde llamaba a suspender de manera temporal la cooperación bilateral en varios rubros, incluyendo de la seguridad. Entonces, en los últimos meses, en el último año, ha sido una relación complicada, una relación compleja, y si a eso le sumamos ahora la cuestión de la migración, que ha puesto en una situación todavía más complicada a la relación bilateral, sin mencionar también lo que significó la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, creo yo que no estamos en un momento para afectar más la ya de por sí rocosa relación. Creo que hay que ser bastante cuidadosos en los mensajes que lanza el gobierno federal y por supuesto también ya en la práctica en las decisiones que se toman en términos de la política pública. ¿Qué papel deberá asumir México, en este caso el secretario de Relaciones Exteriores y demás, Marcelo Ebrard, con respecto a, pues por supuesto también esta circunstancia de la carrera presidencial, ¿no?, para Donald Trump, que seguramente buscará ese voto duro de la comunidad pues anglosajona y sobre todo los estados pues que más se oponen al tema migratorio y anti-México, y sobre todo por el tema de las redadas, ¿no? ¿Cuál será el papel que se tendría que asumir en este caso, profesor? Creo que la Cancillería tiene muchas tareas de carácter urgente y que tendrá que atender de la manera más hábil y sagaz. Primero que nada, pues hay que considerar que estamos todavía en este periodo de evaluación que se acordó cuando el presidente Trump lanzó su amenaza de imponer aranceles a México si no detenía el flujo migratorio. Sí. Se llegó al acuerdo de que México iba a desplegar la Guardia Nacional y que iba a servir como una especie de muro. Ahora sí que en ese sentido Donald Trump está cumpliendo su promesa de campaña de que iba a haber un muro y que México iba a pagar por él. Tal vez no es un muro físico o una pared como esperábamos, pero sí el tener más de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, vigilando que no haya un flujo migratorio de Centroamérica a Estados Unidos, pues obviamente es una especie de muro. ¿Y quién está pagando por ello? México.
Entonces, por un lado, hay que recordar que estamos todavía en ese proceso de evaluación, porque Trump dijo, si en 45 días no hay efectos positivos en esto, entonces voy a tomar la decisión de imponer aranceles. Ahora, hay que considerar que la semana pasada impuso aranceles a México en el acero. Entonces, lo que no han entendido en Cancillería y que no han alcanzado a leer bien de Trump es que Trump es una persona volátil e inconstante y que siempre va a estar utilizando este tipo de tácticas agresivas para presionar y lograr lo que quiere. Y más ahorita que ya está en campaña. Basta con ver cómo está actuando contra los demócratas en el escenario doméstico, con estos ataques racistas contra 4 congresistas. Entonces, creo que Cancillería tiene que aprender mejor a lidiar con Trump. La ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, que tiene 30 años de experiencia en la relación bilateral, en las cuestiones de Estados Unidos, su relación con América Latina, que incluso fue subsecretaria para América Latina del Departamento de Estado, ya lo advirtió. Donald Trump no es una persona que pueda ser apaciguada, y desafortunadamente la estrategia que ha seguido el presidente López Obrador es la del apaciguamiento. Él ha dicho que le extiende la mano, que quiere que sean amigos, que quieren que la relación se lleve en este tono, pero Donald Trump no va a responder a ese tipo de retóricas. Con Trump hay que ser firmes, con Trump hay que demostrarle que no va a haber una sumisión de parte de la política exterior mexicana. Entonces, este domingo que se reúne el canciller Ebrard con el secretario de Estado Mike Pompeo, será sumamente importante que negocien bien. Ahora, ¿qué puede hacer en estos días previos al domingo y que se esperaría que ya haya iniciado esto desde que se agendó la cita? México tiene que hacer una estrategia muy sólida de diplomacia, tanto al nivel del gobierno como también diplomacia pública. En este sentido, la embajada en Washington tiene la responsabilidad de estar haciendo cabildeo con los miembros del Congreso, no nada más con los demócratas, que obviamente van a tratar de hacer lo posible por debilitar a Trump, sino también con los propios republicanos, porque además del apoyo demócrata pueden ganar mucho apoyo republicano, especialmente los republicanos tanto de los estados fronterizos como Texas o Arizona, o los republicanos del centro occidente de Estados Unidos, que son los estados agrícolas, y que junto a algunos de estos estados fronterizos son el voto duro de Trump. ¿Por qué? Porque si Trump decide imponer aranceles, obviamente los primeros afectados van a ser estados como Texas, como Arizona, como California, que están en la frontera, pero también los estados del centro occidente que son agrícolas y cuya economía depende en gran medida de sus exportaciones a México y Canadá. Entonces, en este sentido tienen que hacer cabildeo con los senadores y representantes en el Congreso para que ellos también, porque al final de cuentas, en la ocasión pasada que hubo la amenaza, senadores republicanos recalcitrantes, incluso como Ted Cruz, dijeron que ellos no iban a apoyar esto. De hecho, le dijo Ted Cruz al representante de la Casa Blanca cuando fue a hablar con el caucus republicano, vaya de regreso y dígale al presidente que no encontró ni un apoyo entre los republicanos. Habrá que estar entonces, profesor, pues bien pendientes y sobre todo con un ajedrez muy bien plantado en la diplomacia mexicana este fin de semana. Absolutamente. Perfecto, profesor Miguel Híjar, le agradecemos mucho su participación aquí en Cara a Cara y estamos pendientes sobre todo lo que quede y lo que deje esta resaca del fin de semana entre la reunión de Mike Pompeo con Marcelo Ebrard. Gracias, Pablo, gracias por la invitación. Gracias a usted, muy buenos días. Fue Miguel Híjar, profesor investigador del Centro de Estudios de la Universidad de Guadalajara. Ya está con nosotros Gastón González, secretario de Gestión Integral del Agua. Platicamos con él al regreso de la pausa aquí en Cara a Cara. Bien, ya estamos de regreso aquí en Cara a Cara, 9 de la mañana con 22 minutos y le damos la bienvenida, ahora sí, para que pues nos platique de algunos temas muy importantes, interesantes y que tienen que ver con pues el agua, un vital líquido que sin lugar a dudas sigue siendo pues un tema del cual salen muchísimas aristas a partir de crecimiento demográfico, a partir de cuestiones, incluso platicamos. Gastón González, bienvenido a Cara a Cara. Gracias, Pablo, muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. El tema es, así como una especie de analogía, la zona metropolitana de Guadalajara tiene a su pulmón principal de la ciudad como es el Bosque de la Primavera, pues sin lugar a dudas en Jalisco, concretamente cerca para lo que es el área metropolitana de Guadalajara, pues está el lago de Chapala. ¿Cuál es el trabajo que realiza Gastón en el sentido de
tengo este recurso, tengo este vital líquido, ¿cómo lo voy a empezar a gestionar de manera que sea lo más equitativamente razonable en su distribución para la operación de la zona metropolitana y de otras zonas del estado? Comenzaría un poquito más atrás, Pablo, si me lo permites, Sí, claro. de una manera rápida. Entender que en la parte de la gestión integral del agua debe contemplarse el abastecimiento, que es el que tú mencionabas, lo que son las redes de conducción de drenaje una vez que ya fue utilizado esa agua como consumo humano, o que en forma pluvial, y también un saneamiento, que es una tercera parte, para lograr el que todo eso que se ensució vuelva a un estado de mejor calidad, para devolverlo a los mantos acuíferos, ya sea también a los cuerpos de agua superficiales, y de esta manera entonces entrar en la lógica de un posible reuso. Finalmente, después del saneamiento, ya hay que estar pensando en un modelo dentro de este círculo virtuoso, que es la resiliencia, porque es muy importante identificar que hay fenómenos que nos están dañando las infraestructuras, y ese momento necesita una resiliencia a través de lo cual poder lograr restituir nuevamente lo que fue dañado. Entonces, en la primera parte, que es el abastecimiento, pues afortunadamente lo decías tú, el lago de Chapala, un lago muy importante para todos los mexicanos y para en especial el área metropolitana de Guadalajara, que de la forma de la cuenca o todo el trayecto que se forma desde el Estado de México, donde nace el Lerma y se forma en toda la cuenca del Lerma, llega a Guadalajara pues una cantidad que son 240 millones de metros cúbicos que están destinados para dar la oportunidad, de acuerdo a la información administrativa autorizada por la Conagua, de utilizar 7.5 metros cúbicos por segundo para el área metropolitana de Guadalajara. En este caso y en estos últimos años, el lago de Chapala pues ha guardado unos niveles muy aceptables. En realidad han sido los mejores años después de hace 25 o 30 años, Sí. Y esto se debe pues a que hubo un equipo de reglas de operación de los consejos de cuenca de el Lerma, y que han sido benéficos para el control y administración de los recursos hidráulicos e hídricos, inclusive también de toda la cuenca. Gastón, ¿cómo poderle sacar en este círculo virtuoso, mencionaba, la vuelta, o mejor dicho, el mejor partido a fenómenos como el cambio climático? Porque de pronto hay años donde en la temporada de estiaje es demasiado complicada y de pronto no hay una posibilidad de recuperación del lago de Chapala a partir del temporal de lluvias, pero hoy día que está lloviendo muchísimo, que de pronto vemos esta situación también irregular, de que ya los temporales no son los mismos, llegan en una circunstancia de tiempo fuera de lo que se tenía establecido y demás. ¿Qué acciones se pueden tomar para tratar de que esto, que genera caos, que genera imágenes realmente pues complicadas y de devastación en áreas como la zona metropolitana o en los plantíos en algunas zonas del interior del estado, cuáles son las acciones que hay que tomar para que todo este recurso se pueda aprovechar y reutilizar? Bien, importante es identificar el recurso hídrico, llámese a esta la fórmula en la que puede y debe ser desde el espacio de análisis, estudio y los mecanismos para utilizar las aguas. Debe tener un fondo de planeación, debe tener un fondo que no se le ha dado durante muchos años, que son las proyecciones reales de lo que está sucediendo. Sí. Para ello, bueno, hay muchas metodologías, están las mediciones que históricamente se han tomado desde 1940, que hay registros muy claros de todo lo que significa el comportamiento hidráulico. Entonces, de esa manera, las acciones que debemos tomar en el análisis y en los planes de los recursos hídricos tiene que tener un objetivo ya distinto. Y dentro de esos objetivos, pues es el de poder prevenir o aminorar el impacto que se tienen en ciudades como el área metropolitana de Guadalajara, pero también entender que ese cambio climático nos ha dado pues fenómenos o ha realizado
fenómenos como el de la granizada, ¿no? Sí. Que son fenómenos que están siendo estudiados inclusive a nivel mundial, Sí. porque fue una alta cantidad de granizo en un muy pequeño espacio, logrando un impacto, pues bueno, afortunadamente no hubo problemas de vidas, pero sí daños materiales muy fuertes. Y como las inundaciones que en los temporales de lluvia aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pues vemos que esos picos, me refiero a la cantidad de agua que cae también dentro de un espacio en cierto momento, pues crea un caos para todos los que vivimos y crea peligro y ha cobrado muertes. Para entonces todo esto, pues hay que pensar en que el área metropolitana de Guadalajara está conformada por 7 cuencas Uh-huh. que han sido afectadas urbanísticamente, han sido impactadas urbanísticamente, que se han hecho diversos planes para que haya integralidad en la manera de cómo se ha visto hidráulicamente el comportamiento de esa agua pluvial. Ha existido hace aproximadamente 12 años, se inscribió inclusive un programa PIMI, que es el de prevención de inundaciones, que por ahí en el 2008, 2009, yo recuerdo que mencionaban estaría dando las soluciones. Pues sí, pero de ese programa que valía 16,000 millones de pesos a lo mucho, yo creo que están invertidos a la fecha de hoy, me atrevo a pensar 3,000 millones a lo máximo. Uh-huh. Inclusive siendo presidente municipal el ingeniero Alfaro impulsó un crédito de 800 millones de pesos para realizar acciones de mitigación de agua, del agua pluvial en diversas zonas del área metropolitana que se realizaron sobre todo en Zapopan y en Guadalajara, y esa parte, pues bueno, no ha tenido esa continuidad debido a la falta económica definitivamente. Hay un estudio que nos mostró la Conagua hace un par de meses a un servidor como secretario de Gestión Integral del Agua del Gobierno del Estado de Jalisco, y que lo realizó el IMTA, y el IMTA, bueno, pues es una gran autoridad hidráulica que está, claro que son los especialistas, Sí. y pues es con unos colectores profundos entre 12 y 20 metros de profundidad, con diámetros de tuberías de 6 a 8 metros de diámetro, pero pues con un costo de 26,000 millones de pesos. Entonces, esta parte de los estudios y esas ingenierías realizadas pues conllevan a una obligación económica, que es donde no se ha podido sostener esos programas integrales. Bien, Jorge Gastón González, secretario de Gestión Integral del Agua, está aquí con nosotros en Cara a Cara. Regresamos para platicar de plantas de tratamiento y sobre todo de hábitos de consumo, cómo podemos ayudar a generar desde la trinchera del ciudadano estos procesos de una manera más pulcra. Regresamos aquí a Cara a Cara. De la mañana, 35 minutos, ya estamos de regreso de nueva cuenta con Jorge Gastón González, secretario de Gestión Integral del Agua, y platicábamos aquí detrás del aire, sin el micrófono abierto, secretario, este tema de todos los actores que tienen que ver con que se puedan generar mejoras al tema de pues la gestión del agua, pero que nos decía, hay discusiones que llevan más de 40 años y hay soluciones que no se logran implementar. ¿Cómo hacer para que todos estos actores de pronto puedan generar un criterio único a fin de que pues la metrópoli y el Estado como tal se vean beneficiados y el tema de la gestión del agua sea mucho más favorable? Bien, en esa parte yo creo que la comunicación es la reina del poder lograr cosas muy importantes. En las cuestiones hidráulicas, las consideraciones de diversos grupos en donde hay razonamientos académicos o hay algunos razonamientos de la experiencia o hay inclusive razonamientos del orden común y corriente, pues nos da la ubicación de dónde estamos y entender que, lo mencionaba en un principio Pablo, el área de abastecimiento le hace falta y es muy importante comprender que un área como Guadalajara
pues estamos en la línea, necesitamos más agua para poder alimentar a los habitantes zapatillos, pero no nos quedemos en la metrópoli, vayámonos al interior del estado también, y es importante mencionar que las acciones que se tienen planeadas de explorar mayores fuentes de abastecimiento de agua en localidades o en cabeceras municipales de entre 10,000 a 50,000 habitantes, pues sigue siendo del orden común, donde se deben de aprovechar en su posibilidad y después de un buen estudio los mantos acuíferos superficiales o realizar acciones de perforaciones de pozos en las que ya estamos a niveles de entre 300 y 400 metros en la mayoría de los casos, para poder sacar ese líquido tan importante que da oportunidad a la vida humana. Todo esto entonces en esa gestión integral es realizarlo a través de entendimientos académicos junto con experiencias y junto con el uso de la razón que yo mencionaba, para efectos de hacer planes muy específicos y tener seguimiento a esos planes. Yo creo que esa será una de las partes muy importantes de solución. Tengo esa tarea. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez en Jalisco le apostó a una cartera del agua como algo muy importante y algo estratégico. Por eso fue la creación de esta nueva secretaría que puso, me dio el honor de encabezarla hasta este momento, y en la que hemos estado con un enlace también interinstitucional muy importante con la Federación, en este caso con la Conagua, con los gobiernos municipales, para efectos de conocer las situaciones reales. Hemos estado estudiando los acervos que tiene la Comisión Estatal del Agua o el CIAPA, en referencia donde la Secretaría a cargo de un servidor tiene esa transversalidad, y estos organismos públicos descentralizados pues están a cargo de la Secretaría en el, vamos a decir, en el organigrama, y que estamos trabajando con políticas hídricas de una manera muy cercana en las visiones de todo lo que es Jalisco. Secretario, hay muchos municipios del estado que no tienen el recurso suficiente como para poder llevar el agua potable a la mayoría de sus habitantes. En este sentido, ¿cuál ha sido el programa, cuál será la estrategia de sensibilización al ciudadano para que, además de que cuide el agua, la gestión en casa, digamos, también se involucre en los temas de pago del servicio? Porque de pronto ese es el tema, todos exigimos el vital líquido, pero no todos estamos dispuestos a pagarlo, ¿no? Qué buena observación, Pablo. Te voy a decir mi experiencia en estos 7 meses y lo hemos estado realizando, echándonos un clavado en el CIAPA, y aquí en estos micrófonos han tenido al director general, al ingeniero Carlos Torres Lugo. Él lo ha explicado, o sea, recibimos un CIAPA cansado, un CIAPA viejo, un CIAPA desgastado, un CIAPA que como organismo tiene pues deficiencias en su distribución del agua, con problemas en sus tuberías por el uso que ya se le dieron y no se han repuesto, tiene una falta de atención, o tuvo una falta de atención, porque ahorita se lo estamos teniendo, en su fortalecimiento institucional, en sus potabilizadoras, en sus plantas de bombeo, en su intención inclusive de crecimiento, como lo ha dicho el ingeniero Alfaro. El CIAPA va a crecer de esos 4 municipios que ni siquiera los 4 estaban al 100%. En estos 7 meses hemos recibido más de 40 colonias, de las 60 que nos faltaba recibir de Zapopan. Es un acuerdo con el señor presidente Lemus. En este momento también puedo decir que con la presidenta Limón en Tlaquepaque hemos ya iniciado la recepción de áreas que no tenían ni cobro ni enlace administrativo, ni con el CIAPA ni con ellos. En Tonalá estaba sucediendo lo mismo, pero ahí no nos quedamos, vamos a crecer la cobertura al área de Juanacatlán, al área del Salto. El ingeniero Alfaro lo instruyó hace 3 meses, ya estamos trabajando con las presidencias municipales, con Tlajomulco de la misma manera, y todo esto a lo que conlleva, Pablo, es a que sí necesitamos también comprender como ciudadanos en el interior del estado, en el área metropolitana, que debemos cuidar con mayor razonamiento el agua. ¿A qué me refiero? Hay tuberías viejas, bueno, pues hay que hacer programas de eficiencias físicas para cambiarlas, que es lo que no han hecho los gobiernos anteriores, y nosotros lo vamos a hacer. Que hay que modernizar la infraestructura,
que es lo que no hicieron durante muchos años los gobiernos anteriores, sí, y es lo que estamos haciendo. Este año se destinó alrededor de 700 millones de pesos para obras de infraestructura dentro de todo el estado, y hablo de la infraestructura ya para robustecer lo existente. El programa anual de inversión pública hidráulica en el gobierno del ingeniero Enrique Alfaro para este año, casi llegamos a los 3,000 millones de pesos, histórico completamente. Sí. Pero me devuelvo a la parte de la nueva cultura de cómo cuidar el agua, Pablo, y es una parte muy importante porque todos los jaliscienses debemos de tomar en consideración. La primera es cuidar el agua, usarla racionalmente. La segunda es cuidar sus instalaciones en sus casas, sí, de que luego tienen muchas fugas. La tercera es, y se lo he dicho a los habitantes del interior del estado, pues el agua potable es para los humanos, no para las vaquitas y los puerquitos. Claro. Y allá desgraciadamente los corrales están dentro de las casas. El agua potable que se trata o que se extrae de un pozo y se trata en una potabilizadora o de alguna manera para potabilizarla, pues también la dan a los animales. Es increíble, y lo digo en una forma seria y correcta, pero en la mayoría de los municipios del estado de Jalisco se cobra alrededor de 200 pesos por mes sin medición de agua. Claro. Entonces, pues bueno, y sin la medición de agua, todo fuera para el consumo humano, ok, claro, pero la utilizan después para las cuestiones de sus animalitos y, sí, y riego de parcelas inclusive. Entonces se vuelve eso difícil. Es complicado. Dice Juan Morquecho, buen día, aprovechar al secretario, ¿por qué no se obliga a las desarrolladoras a hacer obras como vasos reguladores, además de los tanques de tormenta que ya se pide que tengan? Es comentario de Juan Morquecho. Sí, se han estado ya haciendo desde hace me consta a mí personalmente desde hace 2 años en el gobierno de Guadalajara, un desarrollo que hay en el Cerro del Cuatro que se inició, nos hizo precisamente, fue otorgado el permiso bajo una lógica, impacto cero hidráulico, de tal manera que ellos tenían que retener todas las aguas y poder no causar una inundación aguas abajo. Dice aquí terminación 4507, saludos al ingeniero Jorge, y hay que arrancar con el programa de revisión de los fluxómetros de los WCs. En otras ciudades esto ahorra hasta un 7% del consumo total, lo dice el ingeniero Luis Ignacio Soto. Lo que mencionaba es la parte donde las instalaciones hidráulicas dentro de una vivienda, dentro de un edificio, hay que cuidarlas. A veces no es nada más el fluxómetro, es el sapito, y luego también es sí, en la cocina la llave que no cierra bien en el empaque y se multiplica después en la que dejan goteando cuando riegan el pedacito de pasto. Exacto. Todo eso influye. Dice Roberto García Hernández, la gente no está obligada a pagar por el agua, el otorgamiento de este bien es obligación del gobierno, no puede ser limitado ni condicionado a otro pago por él mismo. Bueno, creo que es gestión de todos, ¿no? Es la parte que mencionaba yo hace unos momentos. Todos tienen la razón, pero yo creo que hay una lógica. El agua sí es para todos y el esfuerzo se hace, pero las cosas cuestan. Perfecto. Secretario, pues muchísimas gracias por la visita aquí a Cara a Cara. Estamos pendientes y bueno, en otras oportunidades seguiremos platicando de cómo va este proyecto de una nueva secretaría para el cuidado y la gestión del agua como tal en el estado. Pablo, queda a las órdenes de todos ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa aquí en Cara a Cara. Regresamos con más. Don Pablo. 9 de la mañana con 49 minutos, regresamos aquí a Cara, la recta final, y bueno, pues como es una costumbre, todos los viernes, y por supuesto le agradecemos el favor de la comunicación a Julián Atilano, quien nos va a platicar pues de un análisis muy importante en un caso que tiene que ver con corrupción, con de pronto promesas incumplidas y demás, y esto que sembró sin lugar a dudas la estructura de Morena y de los superdelegados con, bueno, pues el caso Lomelí. Julián, buenos días, bienvenido, te saluda Pablo Vázquez, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Julián? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú qué tal? Todo bien, aquí andamos listos para platicar contigo sobre este tema, ¿no? Que sin lugar a dudas generó pues una circunstancia interesante, ¿no? Así es. La renuncia de Carlos Lomelí fortaleció a Enrique Alfaro. Aunque a nivel nacional las acusaciones de la Secretaría de la Función Pública en contra del superdelegado se aplaudieron y se observaron como acciones responsables por parte del gobierno federal, a nivel local se dañó la imagen pública de Morena. Es cierto, las investigaciones no han finalizado, pero en el imaginario se comprobó lo que se sospechaba. El empresario farmacéutico es un político corrupto. En este contexto, la renuncia de Lomelí es una excelente noticia para el proyecto alfarista, principalmente porque la presencia e influencia del superdelegado le era muy incómoda al gobernador.
Era como traer marca personal. Además, Enrique Alfaro ya le había advertido a López Obrador sobre una posible red de corrupción encabezada por Carlos Lomelí, de tal forma que la renuncia también se puede leer como un gesto político del presidente a favor del gobernador. No es casual que la renuncia se da el mismo día en que Obrador visitó Jalisco, se reuniera con empresarios y firmara un convenio para respaldar una de las propuestas más ambiciosas del actual gobernador, la creación de la línea 4 del tren ligero que conectará Tlajomulco, Bastión Alfarista, con Guadalajara. Aunque se generaron fuertes tensiones entre Alfaro y Obrador durante el proceso electoral de 2018 y el desabasto de gasolina en enero pasado, desde el 14 de febrero comenzó una luna de miel en Palacio Nacional, principalmente porque a los dos les conviene mantener una estrecha alianza. A López Obrador le interesa una buena relación con Alfaro porque es una puerta hacia uno de los estados más importantes de México. Además, porque el gobernador es el jefe político del grupo hegemónico en Jalisco. Es decir, con él se puede negociar, mientras que para Enrique Alfaro sería un error pelearse con la llave del presupuesto federal. Por ahora, a ninguno de los dos le interesa la confrontación, sino el beneficio para sus proyectos. Es un ganar-ganar. Finalmente, mientras Morena en Jalisco no logre reconfigurarse y tomar un rumbo claro, mientras no tenga personalidad propia y una fuerte estructura, Enrique Alfaro se seguirá fortaleciendo. Y mientras Enrique Alfaro esté fuerte, López Obrador negociará con él y poco le importará la fuerza del superdelegado que haya. Morena en Jalisco deberá aprovechar la coyuntura para entender que necesitan a un personaje que vea por el partido y no por sus intereses personales como ocurrió con Lomelí. Es un buen momento para que el partido del tabasqueño logre posicionar una de sus mejores cartas, si no, seguirá siendo un partido pequeño en la entidad. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Julián. Pues ahí está el análisis de esto que termina siendo pues un golpe al morenismo en Jalisco y una reestructura para que, bueno, pues no sea tan pues golpeada esta fuerza política. Muchísimas gracias, Julián. Saludos, Pablo. Bonito fin. Buen fin de semana para Julián Atilano. Ahí está, leemos algunos comentarios de usted. Por ahí nos comparten hola, buen día. Se está escuchando que habrá una manifestación de Uber en la ciudad. Tendrán datos al respecto. En un momento se lo confirmamos por ahí con nuestros compañeros reporteros en el sentido de pues estas protestas, ¿no?, que se han estado presentando en el sentido de pues bueno, esto que ocurrió, ¿no?, con bueno, pues un par de hechos en la ciudad. Primero, pues esta circunstancia, ¿no?, del más que secuestro expreso, una presunta violación a una joven, ¿no?, a partir de un servicio de plataforma que toma en la colonia Providencia, y también desde luego pues estas protestas que tienen que ver con el asesinato de uno de estos conductores de plataforma. Así que bueno, con mucho gusto ahorita le damos el dato para saber exactamente las zonas del mismo, y también por supuesto muy pendiente de los espacios informativos de los cortes a la hora donde nuestros compañeros están actualizando la información. Muchísimas gracias. Bueno, pues una semana sin lugar a dudas importante, una semana en la que se dieron pues muchos movimientos en diferentes ámbitos a nivel estatal y por supuesto a nivel de pues lo que ha sucedido, ¿no?, con esta llamada pues reunión bilateral entre México y los Estados Unidos, en una semana complicada y donde se tendrán que afinar algunos temas, migración, economía, por ahí también esta cuestión que tiene que ver y con un impacto mediático de crimen organizado con la pues ya sentencia definitiva de Joaquín Guzmán Loera. Y bueno, pues parte de esto que generó sin lugar a dudas mucho movimiento y mucha reacción de parte de usted de los temas de esta semana, sin lugar a dudas, bueno, pues tiene que ver con, pues más allá de que se encuentra hoy día el ciclo escolar en una pausa, que se tiene por ahí esta situación de, bueno, pues estar preparando ya lo que será el arranque del próximo ciclo escolar. Bueno, pues 14,000 aulas están en una dinámica de estar provisional, ahí operando sin las mejores condiciones, y es que 14,000 alumnos de preescolar, primaria y secundaria todavía estudian en este tipo de aulas, en este tipo de pues instalación que no logra tener pues la consolidación. Dice la pasada administración que se iban a sustituir estos salones por espacios dignos. Sin embargo, bueno, todavía hay 370 aulas prefabricadas donde se atienden a cerca de 14,000 jóvenes, niños del sistema educativo en pues el tema de educación básica. También, por supuesto, esto que tuvo que ver y que seguramente usted padeció durante la semana, pues estas obras que pareciera ser a ciegas, ¿no?, en el tema de pues
combatir las inundaciones, estos colectores, ya lo explicaba por aquí el secretario, en el sentido de pues, algunas obras que están desfasadas, que están por ahí ya pues impactadas demasiado con el crecimiento demográfico de la población, por supuesto las zonas de impacto, transporte y demás, y bueno, pues estas obras que han sido multimillonarias, que se han planteado por las autoridades para la resolución de los problemas de inundación y de colectores en la ciudad, en el área metropolitana de Guadalajara, pues todavía están hechas con un desfase del comportamiento de cómo se va a dar el temporal, cómo va a caer, en qué zonas, más o menos una previsión de cuál será parte de pues la cantidad de agua de lluvia que caiga. Bueno, pues se están realizando y por supuesto pues no logran consolidar pues esta solución que se requiere para que no se impacte la ciudad y pues sigamos viviendo como cada temporal de lluvias. Administraciones van, administraciones vienen, pero seguimos padeciendo el tema de inundaciones, sobre todo en puntos muy establecidos ya, donde no se ha pues generado una solución como tal, más otras zonas donde pues está creciendo y desde luego el impacto es complicado. También, bueno, estos pagos, ¿no?, que no le llegan a los médicos residentes que realizan estudios de especialidad en las unidades de Cruz Verde Guadalajara, siguen sin recibir sus percepciones. Llevan ya 2 quincenas, las de marzo y la 1 de abril, además de que los adeudos pues son superiores a los 14,200 pesos por persona por cada uno de estos residentes, quienes hasta el momento, bueno, pues no han recibido su pago. Por lo tanto, el gobierno municipal de Guadalajara sigue con este adeudo y por supuesto generando incomodidades a pues todos estos residentes, a toda esta plantilla de gente que trabaja en la Cruz Verde y que bueno pues está padeciendo y sin que les hayan pues entregado ya una posibilidad de solucionar el tema y una fecha clara donde bueno pues el dinero caiga a cada una de sus cuentas. Hablábamos también en el sentido de pues esta cuestión del receso del ciclo escolar, las vacaciones que tienen los chicos, las niñas, pero bueno, también esta dinámica que tiene que ver con la propuesta de la nueva ley para la carrera de maestras y maestros. Esto se prevé que pueda arrancar e iniciar desde el próximo ciclo escolar y donde se prevé que las plazas docentes sean otorgadas por la SEP, la Secretaría de Educación Pública, previo un palomeo de las dirigencias del Sindicato Nacional y de la coordinadora, así que pues, habrá que ver finalmente con qué nivel de transparencia se manejan este tipo de pues vistos buenos para todos los maestros, las maestras y que puedan estar trabajando en la Secretaría de Educación Pública, sobre todo decíamos en el sistema de educación básica para todos los alumnos que están conformando esta población que se ve sin lugar a dudas a veces afectada con plantones, con marchas por ahí, con inconformidades. Y también un tema que tiene que ver con pues prácticas, ¿no?, que tenemos todos los días es el regalar, el estar ahí ofertando, el regalar, estar compartiendo a partir de aplicaciones. Si usted estuvo muy pendiente de lo que fue esta aplicación de cómo luciría unos años mayor, bueno, pues déjeme decirle que esto prácticamente es un regalo a pues su información con respecto a partir de algunas plataformas y algunas aplicaciones en los dispositivos móviles. Bien, a nombre de Enrique Toussaint, titular de este espacio, Pablo Vázquez Rivera le dice gracias por el favor de su atención, pase un gran fin de semana. Gracias a Omar Machain en el control, por supuesto a Laura Martínez en la producción. Siga muy pendiente el 91.5 Zona 3 Noticias. Nos escuchamos en otra oportunidad. Gracias.